Para muchas personas el transcurso de todo el año 2020 fue un proceso de muchos cambios, esto principalmente por la pandemia. Algunos subieron o bajaron de peso, algunos perdieron completamente sus habilidades sociales, yo incluido, también se perdieron trabajos, se crearon trabajos nuevos, siendo así sumamente diferente para todos a nivel mundial. Pero como siempre, para nosotros los chilenos, al tener una cueva bastardísima, nuestra racha de mala suerte no empezó con la pandemia en sí, sino que partió unos meses atrás durante el estallido social, tema el cual siempre regresa cada año por estas mismas fechas, ya que empezó un 18 de octubre per se, y ya habiendo pasado como 6 años desde tal acontecimiento, más unas varias cosas vergonzosas que pasaron entre medio, igual nos da mucho para conversar y colocar esto sobre la palestra, así antes que termine octubre y este tema ya quede completamente desactualizado, como suele pasar en este canal. Así que hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Partamos desde el principio, porque si no se han quedado dormidos durante las clases de historia, Chile tuvo un periodo de dictadura desde el año 1973 hasta 1990, esto finalizando con un plebiscito en el 98 para ver si la weá seguía o no. Y esta dictadura fue un régimen militar con principios de extrema derecha que velaban por prohibir cualquier tipo de socialismo o comunismo, prohibiendo así también de la mano los partidos políticos, los sindicatos, la libertad de expresión, en fin, tirando la democracia a la basura. El tema es que también durante este periodo de tiempo hubo una clara violación a los derechos humanos, principalmente de parte de las Fuerzas Armadas, llegando a afectar a casi 250.000 habitantes entre exiliados, desaparecidos y ejecutados confirmados. Algo que, independiente de cuál sea su espectro político o queridos espectadores, tenemos que ser un poquito civilizados y admitir de que esa weá está sumamente mal. Y ojito, esto de sea de donde sea que venga. Pero viéndole el entre comillas lado positivo al asunto como un aglomerado, en este periodo de tiempo también Chile se empezó a meter más en doctrinas económicas neoliberales donde el Estado cumplía como un papel importante como subsidiario, esto resultando con el pasar de los años en una transformación tanto social como cultural, mejorando indiscutiblemente en la calidad de vida. Y no, por favor, no se pongan weones, con esto yo no estoy defendiendo la dictadura, y es más, yo ni siquiera puedo hacer una comparativa directa ya que ni siquiera viví en ella y muy probablemente ustedes tampoco, pero solamente es cosa de preguntarles por ejemplo a sus abuelos cómo era Chile antes de la dictadura, porque sí, era un país general e inmensamente pobre, así que la verdad me importa 3 hectáreas de pico si es que Pinochet hizo un tratado con los marcianos para que no fuera mejor como país. Los hechos son que estábamos relativamente bien parados y saliendo de la dictadura nos fue mejor todavía. Entre el periodo de 1990 al 2018 pasamos de una tasa de pobreza del 50 al 9%. Se hizo mucho más accesible el tener una educación superior para jóvenes de más escasos recursos, que sí, claro, tenían una letra chica, pero por lo menos es una posibilidad que existe. Mejoramos nuestra infraestructura general, sí, principalmente Santiago, pero también a lo largo del país. Se erradicaron los problemas de salud infantil o desnutrición infantil por sobre todas las cosas, y entre otros tantos beneficios que sí eran beneficios entre comillas, ya que, reitero, venían con su letra chica, pero daba resultados. No por nada durante este periodo de tiempo y hasta la actualidad se le considera a Chile como la joya de Latinoamérica, y solamente es cuestión de hacer una comparativa con los países vecinos para evidenciar que de hecho estamos bastante bien. O sea, Argentina ha tenido pura weas de presidentes y Perú y Bolivia están siendo intercaladamente estados fallidos. Sin embargo, no todo es color de rosas. Durante eso del año 2006 ocurrió un acontecimiento denominado como la Revolución Pingüina, donde estudiantes secundarios empezaron a hacer manifestaciones generales para eliminar la privatización de la educación en Chile, acontecimientos los cuales se fueron repitiendo en múltiples ocasiones debido a cualquier cosa que afectara a la educación o a los estudiantes en sí, como por ejemplo el aumento del costo de los pasajes de estos mismos en el transporte público, y si no me equivoco consiguiendo así de hecho lo que conocemos hasta el día de hoy como el pase escolar o TNE. Pero también destacó un hecho el cual no se solía ver en Chile desde hace harto tiempo, y es que habían estudiantes enfrentándose con las Fuerzas Armadas, que sí, para nosotros que nacimos en democracia no nos hará ninguna sorpresa, pero para nuestros padres o abuelos, la idea de solamente hacer esto significaba un resultado simple: terminar muerto. Y esto no es porque el pueblo finalmente perdió el miedo ante el tirano, sino que las Fuerzas Armadas casi a nivel mundial en los países desarrollados tuvieron reformas para cuidar a la población aún inclusive cuando ésta se enfrentara a ellos, lo cual es algo muy bacán ya que va de la mano con la libertad de expresión, ya que puedes tener un poco más de seguridad a la hora de protestar en la calle. Reitero, intenten hacer exactamente esto mismo hace 60 años en una dictadura y la cosa no va a salir bien. El tema es que desde el año 2006 hasta el año que nos interesa, el 2019, hubieron varios acontecimientos que fueron molestando poco a poco a la población. Casos de corrupción así en todas, pero así todas las ramas posibles. Ramas que de hecho ya poseen hartos privilegios de base, cabe mencionar. Un aumento en la desigualdad económica concentrando la riqueza en unos pocos, empezando muy poquito a poco a desaparecer la clase media, y si bien no
dejando así a tanta gente en extrema pobreza como era en antaño, sí eran limitantes para acceder a bienes tales como lo es la salud o la educación, pero todo dando un giro de tuerca a inicios de octubre del año 2019 y ahora recién, con todo este contexto, es cuando realmente empieza nuestra historia. Como pueden ver el gráfico en pantalla, el precio de los pasajes del transporte público en Chile siempre han ido en un constante aumento, pero desde eso del año 2010 se empezó a hacer una diferencia entre los precios dependiendo de qué hora tomes un transporte, siendo más caro en las horas de alto tráfico y más bajo en las horas de bajo tráfico, lo cual puede llegar a entenderse como, sí, estoy pagando más porque a esta hora le cuesta más andar al metro porque está andando más gente y cuesta más mantener el sistema andando y sí, pero culiao, cuando vas a trabajar en invierno y llueve y hay trueno, se te corta la luz, se te inunda tu calle o tu casa y por lo tanto te cuesta más ir y volver de la pega o hacer tu pega per se, no te van a pagar más plata. Así que también esta weá fácilmente puede traducirse como, bueno, aprovechemos de que en esta hora hay más gente y asimismo cobremos más para ganar más plata. Y esta weá solamente fue un incremento con el paso de los años, hasta que a inicios de octubre del 2019 se dio la alza de los famosos 30 pesos, aumentando así un total de casi 100 pesos desde el alza del 2018. Lo cual, ok, quizá para muchos no les parecerá la gran cosa, pero calculen cuánto gastan al año así solamente en pasajes día tras día, semana tras semana y mes tras mes. Y el asunto está en que claramente hubo disgusto al principio, teniendo todos la obvia pregunta de cómo crees que nuestros bolsillos podrán adaptarse a tales cambios. A lo que nadie menos que el ministro de Economía salió diciendo lo siguiente. Toma el metro a las 7 de la mañana, tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy. De manera que ahí se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Obviamente parece que nadie dentro del gobierno en ese momento se esperaba que la única respuesta clara que se iba a tener ante tal estúpida declaración que de que tenemos que levantarnos más temprano nomás, era probablemente el enojo más grande que se haya visto en la historia moderna de Chile. Pero ojo, porque no todo empezó así. El mismo 18 de octubre hubo un llamado masivo a evadir el torniquete del metro donde estudiantes tomaron así la iniciativa, generando de forma consecuente otras manifestaciones en Santiago y también a nivel nacional, donde igual en ese mismo día y sobre todo noche, hubieron destrozos en varias estaciones de metro, incluso algunas quedando completamente destruidas, lo cual sí fue como, bueno, estamos luchando porque el metro sea más barato. Ahora no tenemos metro, oh puta la wea. Pero ojito, estos solamente fueron casos aislados o por parte de la gran minoría, ya que la gran mayoría de la población no solamente estaba en contra de la destrucción de los metros, sino que los mismos vecinos de las estaciones afectadas en los días siguientes fueron quienes estuvieron limpiando el metro, porque sorpresa sorpresa la gente lo necesita para movilizarse, para ir a trabajar. La wea es que mientras todo estaba ocurriendo, el presidente de la república, Sebastián Piñera, quien debía estar sumamente atento en lo que estaba pasando e incentivando en desescalar la situación, estaba comiendo pizza. No es hueveo. Estuvo comiendo pizza toda esa tarde, harto rato con un sobrino o nieto suyo. Bien, presidente, el metro está muerto. Quemaron desde la granja hasta San Ramón. Oiga, estoy tratando de comer mi almuerzo. Luego, con el pasar de los días, a vista de que la situación no desescalaba, hubieron una serie de acontecimientos que fueron como hola wea culiao. El primero de ellos fue un audio supuestamente filtrado de nadie menos que la primera dama, diciendo que esto era como una especie de invasión extraterrestre, finalizando diciendo de que ahora en más, había que compartir los privilegios. Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos porque lo que viene es muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. También a los pocos días después, cuando aún así la situación no desescalaba, en temas de disturbios, saqueos o incendios, igual el tema de los movimientos sociales se generalizó en marchas pacíficas, donde cada aglomerado iba a representar una causa o una problemática o iban por la tonta foto.
pero siendo todo más de un carácter bonito y civil, a lo que el presi solamente salió diciendo que estamos en guerra, lo cual fue probablemente como el acto más conchetumadre de todo esto, ya que entre las mismas fuerzas armadas y manifestantes pacíficos habían buenos tratos. Ahora, si bien es cierto que hubo gente herida de gravedad y hasta fallecida, acá no busco así ñoñoínamente hablando, no visibilizar a tales afectados, pero convengamos que tales siniestros son lamentables sean del lado que sean y son prácticamente inevitables en todo movimiento social donde aunque sea unos pocos escojan la violencia. La wea es que igual hubieron situaciones medias XD, como por ejemplo ya habían saqueos a supermercados donde en algunas imágenes sí había gente saqueando bienes indispensables como leche o arroz, pero también se están robando electrodomésticos, teles o copete. Entonces como, oh, culiao, la wea ordinaria. Pero ok, supongamos que también eso es inevitable. Pero otra cosa que también fue más carerraja era el empezar a cobrar a los autos para poder pasar por ciertas calles. Y si no tenías plata o no querías dar plata, pues tenías que bailar, siendo así esto llamado como el que baila pasa. Y culiao, explíquenme dónde está la parte de movimiento social, no solamente en esta weá, sino por qué chucha andan cobrando plata para después, y culiao, esto lo vi, para después simplemente comprar copete y hacer exactamente lo mismo repitiéndolo, así en favor de la lucha. Pero ojo, también ocurrieron otras situaciones donde cabe resaltar algunas bonitas. Por ejemplo, funcionarios de la Cruz Roja empezaron a asistir a gente dentro de las manifestaciones, personas con auto que andaban así por la calle normalmente empezaron a movilizar familias por la mera buena onda al no haber transporte público, y también por la falta de semáforos la misma gente empezó a dirigir el tránsito. Se los digo tal cual, yo hice esta wea en Villavista y fue una experiencia más bacán que la cresta, culiao. 10 de 10. De todas formas, el punto más alto de toda esta serie de manifestaciones tomó lugar el 25 de octubre, donde ocurrió la ya bastante conocida Marcha del Millón, donde se movilizaron aproximadamente 1.2 millones de personas en Santiago y 3 millones así en total a nivel nacional, en base a, bueno, todo lo que les he ido comentando en este video prácticamente. Y desde ahí, si bien pasaron muchas más cosas, incluso hasta eso de inicios del año 2020, bueno, ¿por qué el presidente así el weón más odiado de Chile en ese momento fue tomarse una foto a Plaza Italia? Pico. Todo ese movimiento social sería detenido momentáneamente por la pandemia en eso de abril del 2020, dejando todos de lado las manifestaciones porque, bueno, el mundo estaba pasando por una crisis y teníamos problemas más grandes, pero los pudimos solucionar, y por eso mismo, en octubre del 2020, se hizo un llamado a plebiscito donde los ciudadanos podrían votar si acaso querían una nueva constitución, una idea súper buena ya que todos incentivaban a que votaras por sí, ya que si ganaba el sí hacían una nueva constitución, la podías leer y si no te gustaba pues podrías votar después que no. Todo así muy bonito y muy democrático para ser verdad. Y claro, todo esto fue propuesto de hecho en diciembre del 2019 por el mismo Piñera como para calmar las aguas del estallido, pero siendo retrasado hasta octubre del 2020 por la misma pandemia. Pandemia la cual se ha de mencionar que el gobierno de Piñera la logró manejar bastante bien, si tan solo hubiera sido igual manejando el helicóptero, por lo que durante el mismo año 2020, ganando la prueba de que se haga una nueva constitución por una diferencia gigantesca, desde ese momento hasta el año 2021 se hizo la denominada Convención Constitucional, donde también mediante votación se escogieron a 155 convencionales que en conjunto redactarían la nueva constitución. Y acá desde exactamente este mismo punto es que empiezan los problemas de por qué todo esto, pero así, todo esto, la base de las manifestaciones y esta oportunidad única en la historia de hecho, para cambiar así el futuro del país, se fue al completo desastre por cientos de weas. Cuando se inauguró la convención hicieron un acto súper bonito donde cantaron el himno nacional, algo muy bonito que de hecho me hizo pensar en ese evento que se hizo en el Nacional cuando regresamos a la democracia, pero en este escenario los mismos convencionales empezaron a pifiar y a sabotear el mismo himno. Porque al ser parte de ellos, de pueblos originarios, no los representaba. Pero hablemos más de ello. Muchos convencionales eran representativos de partes específicas de Chile, principalmente relacionados con el pueblo mapuche, que sí, tienen presencia sobre todo popular, pero no son representativos de Chile entero. Pero da igual, ese no es el mayor problema. El tema acá es que muchos de los convencionales escogidos se nota a kilómetros que no poseen las cualidades para redactar una constitución, muchos de ellos con cueva pudiendo hablar de corrido, sino tal cual como la parodia de Plan Z. En la sinceridad, creo que les preocupa que no podrán seguir consagrando las inequidades territoriales. Realicé todos mis estudios
en un establecimiento educacional del Estado. Ya que con horror se escucha en este pleno, ¿de dónde saldrán estos recursos? ¿De dónde saldrá el financiamiento para estas autonomías? Hoy tengo asegurado mi futuro. Y también cabe mencionar estos mismos haciendo propuestas innecesarias o ya de base estúpidas. Y con esto termino, con una propuesta para un nuevo inicio de himno nacional. Florichile es tu cielo azulado. Y hay muchísimo material de todo esto, ya que todas las sesiones, sean de los temas que sean, fueron grabadas en vivo y se encuentran todas de hecho disponibles acá mismo en YouTube, por lo que hay momentos como por ejemplo donde un convencional se puso a votar mientras se duchaba con la cámara encendida. Señor secretario, ¿puedo emitir mi voto a viva voz? Que me estoy escuchando. Señor convencional Núñez, sí, claro, puede consignar su votación. Ya. Sí, Es que me entró el voto. Ahí. A favor. eso. El voto es que esté consignado que no... Puede consignar su votación de viva voz. ¿Cuál sería? Apaga la cámara, Nico, por favor. ¿Perdón? Disculpe, se prendí la cámara, perdón, sorry. Apaga la cámara, Nicolás, por favor. O también otra convencional se empezó a quejar de la estructura que tenía la cámara en sí, cuando deberían estar hablando, no sé, temas más importantes. Me parece inhumano cómo estamos sentados. Es imposible una comisión de participación en que uno no se ve. Yo no los veo, o sea, hay que estar dándose vuelta, estamos tapados hasta aquí. Es jerárquico, ustedes allá arriba, o sea, todo eso creo que podríamos inaugurar otra manera en esta comisión de sentarnos. Hubieron muchos momentos donde la gente metía la pata teniendo una respuesta más que adecuada de quién maneja la cámara hacia la presidenta de ese momento. Corresponde someter a votación el número 3. Ha pedido la palabra por un punto reglamentario, señor Gómez. No, don John, se me apretó el botón solo. ¿Qué vamos a hacer con este circo, presidente? Lo cual, ok, tal vez no pueda parecer mucho, pero recordemos que a esta gente se le pagaba un total de 2.6 millones de pesos mensuales, más las asignaciones dependiendo de los cargos que representaban, que, reitero, se les debía pagar mensualmente por redactar una constitución que solucionara los problemas vistos en los últimos años en lugar de hacer shows en la cámara. Yo soy un constituyente elegido por la gente. Yo soy un constituyente, trato de ser consecuente. Yo soy un constituyente, con nuestra presidente. Yo soy un constituyente. Que le faltan palos para el puente. Pero volvamos a hablar de quiénes fueron los convencionales. Y acá probablemente sí, me van a funar, me da lo mismo. Y en lo personal, obviamente, quien fue la presidenta de la convención por la gran mayoría de la duración de esta no me representaba ni lo más mínimo. Y también soy consciente de que no soy quien para decir que no estaba apta para el cargo, pero teniendo un cargo administrativo tan grande tal vez se pudiesen adecuar más los gastos de la misma convención, ya que no solamente comentaron que les parecía muy poco la suma de 7.000 millones de pesos para el primer año de esta, que ok, no sé mucho de números en estos temas, pero no te podían andar quejando de que es poca plata cuando se gastan 2 millones de pesos al día solamente en café. Tenía una suma absolutamente exorbitante de 2 millones de pesos diarios. Y eso decidimos cortarlo la semana pasada. En serio, es muy como, pero weón, ¿cómo? Y si por si acaso son muy cabros chicos y no entienden lo que está pasando, esto es como cuando le pedías 2 lucas a tus padres para almorzar, pero terminabas almorzando con 500 y te quedabas con el resto. Pero, ok, hay otros personajes de los cuales ya hemos hablado incluso en este mismo canal, muchos teniendo origen en el mismo estallido en sí, por lo que regresemos a este periodo de tiempo que, viéndolo así en retrospectiva, creo que entre comillas teníamos más dignidad cuando luchábamos por esta que cuando tuvimos la oportunidad real de tenerla. Pero bueno, durante el estallido había una serie de personajes que era gente que en las marchas llamaba la atención por lo que hacían o por cómo iban vestidos. Entre ellos obviamente resaltaban Paremant que, weón,
¿por qué cresta no soy gay? O también, por ejemplo, tenemos al sensual Spider-Man, que era un weón vestido de Spider-Man que movía la raja y mandaba a votar a prueba. Y también parece que era youtuber, ya que lo fundaron por enviarle fotos eróticas a menores de edad. También estaba esta planta que ni idea de qué mierda representaba. Pero ahora pasamos a los pesos pesados. La tía Pikachu, una señora que es técnica en educación de párvulo, que un día salió a marchar vestida de Pikachu y se hizo famosa además de sacarse la concha de su madre. Y que por algún extraño motivo, no solo es que se haya postulado a la convención, sino que salió elegida por el Distrito 12. Y si eso no fuera suficiente, se le dio el cargo de vicepresidenta de la convención. Y no quiero sonar pesado porque sí, ok, no importa lo que seas, tú puedes siempre cumplir tus sueños, pero conche tu madre, estamos hablando de redactar la futura constitución de un país. Y sorpresa, sorpresa, vaya por Dios, ¿quién lo iba a decir? No solamente su primera entrada en la cámara fue disfrazada de Pikachu, acompañada de un dinosaurio azul que no quiero saber quién cresta es, y durante toda su participación, hermano, así hablando muy en serio, con podía leer de corrido. Terminan delinquiendo, e incluso en la cárcel, debiendo a que nadie creyó en ellos, no se preocuparon de ellos, donde no les dio ni una oportunidad de romper este terrible ciclo de pobreza. Realicé todos mis estudios en un establecimiento educacional del Estado. Ay no, pero Stuman, ella igual podía aportar a la convención por sus conocimientos de docente. No, nunca tuvo experiencia como docente, de hecho ella misma lo aclaró, que solamente tenía experiencia trabajando como la tía del furgón. Y sorpresa, sorpresa, terminó renunciando y hasta fue buchada en la calle por la mala pega que hizo. Y en parte me da pena, así como su historia, no puedo no tener algo de empatía, pero en serio, ¿cómo tan pava de meterte en algo donde sabes que claramente te va a quedar grande el poncho? Ah, pero ese no fue el peor de los casos, como ya sabrán, ya que prácticamente todos conocemos a este weón de acá, el pelao Bade. Él participó muchas veces en las marchas como persona que padecía un tipo de cáncer y que en relación a su enfermedad proclamaba por un mejor sistema de salud para el país entero, algo muy bonito, que de hecho fue tan popular que le hicieron caleta de dibujos así como dentro de las manifestaciones, que entrarían fácilmente en la lista de guas que envejecieron como la leche bajo el sol, ya que el tema es que también se presentó como constituyente y ganó con una campaña donde obviamente sacaba a relucir el tema de que él tenía cáncer. Y acá se vuelve a repetir la historia de la tía Pikachu, ya que este compadre creo que tenía experiencia en turismo y para ese entonces trabajaba en el aeropuerto. Entonces, como weón, realmente no quiero sonar pesado, pero permítanme preguntarme, ¿por qué crees que él anda redactando la nueva constitución del país? Pero ya ok, pico, dejemos eso de lado. El asunto acá es que a los meses después terminó confesando de que él no tenía cáncer realmente, y que simplemente mintió para, bueno, capitalizar con ello. Y ya con esto quedó así la reputísima zorra, porque dentro del distrito donde salió el pelao Bade también estaba como candidata Leonora Espinosa, quien no solamente es administradora pública, que como comprenderán, como que tiene algo que aportar a todo esto mucho más que un weón que trabaja en el aeropuerto. Pero si no fuera suficiente, también Leonora sufrió cáncer de mamas, y por darle únicamente importancia a la convención y el futuro del país, fíjense que no usó el cáncer dentro de la campaña que hizo. Pero claro, como el pelao culiao terminó siendo más popular, terminó saliendo él. Y bueno, jaja, la wea salió pésimo. Y este tema se extrapola a la gran mayoría de constituyentes que fueron escogidos, siendo cero aporte y solamente resaltando por la popularidad que tenían desde los movimientos sociales. O sea que chucha podías esperar de los Avengers chilenos, weón. Y siendo todo más encima más chascarro todavía, porque al poco tiempo después el pelao Bade se quería reintegrar a la convención, ya que no había ningún tipo como de ley o fundamento sobre que si él renunciaba no podía volver a entrar. Weón, somos South Park, ¿qué weá? Pero siendo así, como a mediados del año 2022 salió la nueva constitución. Y ahora viene el punto importantísimo, que es de donde se destaca nuestra participación cívica. Y esto simplemente se hace con la siguiente pregunta: ¿quién de acá que está viendo este video se leyó la cuestión? Fantástico. Y si les soy sincero, yo creo que acá entro en la lista. En serio, no me acuerdo, porque recuerdo haber leído un librito entero, pero no me acuerdo cuál de los dos intentos fue. Ya hablaremos de ello. O no siquiera cuál de los dos intentos fue, o si fue la versión final o simplemente un borrador. El tema acá es que ya de base sí, ok, algunas cosas encontré que me gustaban, otras no tanto, pero también habían hartas cosas que me costaban entender así como particular. Y esto abiertamente hablando porque, sorpresa, como estudiante pues perdón, pero estaba ocupado en otras cosas. Y el asunto
asunto es que esto último le pasa a la gran parte de la población, sobre todo a la gente que no está decidida por qué votar, ya que admitamos también, uno relaciona al tiro la convención con cosas de izquierda y automáticamente, sea la constitución que sea que hayan escrito sin leerla, habrá gente que vote a favor y habrá gente que vote en contra automáticamente, reitero, esto sin leerla. Por eso las campañas usualmente van dirigidas a esas personas que no saben por qué votar y, como sorpresa, suelen ser también de clase trabajadora y están sumamente ocupados en llegar al fin de mes, no van a darle mucho tiempo o importancia a leer o ver algo y menos entender una constitución, y debido a ello usualmente se queda con la imagen de las cosas, y la imagen que estaba dando la convención daba mucho que desear, a la vez que tanto el apruebo como el rechazo hicieron sus respectivas campañas y dando sus puntos, pero, las causas del resultado se basan principalmente en los siguientes factores. Una desinformación que sí contribuyó a la victoria del rechazo, pero es terriblemente fácil echarle la culpa a la oposición cuando, admitamos, la desinformación fue extremadamente fácil por lo confuso que fue todo el proceso, así para la población general, siendo ese también un factor muy grande, ya que se sentía, y por Dios que fue cierto, que el proceso estaba sumamente polarizado, no solamente afectando en la falta de consenso para representar bien al país, sino que terminó distanciando la gran parte de la población general, que le importa 3 carajos el lado político de turno o los mapuches y que solamente desean solucionar las afecciones generales de la gente. Y asimismo podría pasarme como media hora hablando de forma formal, pero la wea que de verdad fue como la muerte anunciada del proceso constituyente ocurrió, atentos, menos de una semana antes de las votaciones en un acto de campaña del apruebo. Unos travestis que estaban haciendo una serie de canciones y actos y performance se terminaron sacando una bandera chilena de la raja. Cabe mencionar que en dicho evento habían familias y niños viendo todo el espectáculo, y obviamente quedó la reputísima zorra. Así, recuerdo conversar con amigos y llegar a la conclusión de que así era la wea. Independiente de todo el proceso constituyente, independiente de las manifestaciones a causa de los problemas que se podían solucionar ahora para el futuro de Chile, y lamentablemente independiente si realmente esta nueva constitución era buena, cagó. Y hasta hubo gente que defendía lo indefendible así, una bandera en el hoyo no quita mi apoyo de la forma más ñoñoína posible. Y nadie lo quería decir como tal cual es. Bueno, porque la gente dice una bandera del poto, eso no. No, claro, eso no es arte. La bandera yo se lo he visto muchas veces. Pasarse banderas por el poto lo he visto muchas veces en muchos centros culturales. Pero una bandera por el chico, eso es protesta, eso es revolución. Y no me vengan con mierda. Y como era de esperarse, los resultados de las votaciones fueron aplastantes. La opción de rechazo obtuvo como el doble de los votos frente a la oposición del apruebo, y el resto es historia. Se hizo otro proceso después en eso del año 2023 y salió igualmente como las weas por motivos similares, lo cual nos lleva directamente a la conclusión de todo esto. Porque si algo nos deja así sobre la palestra, como representación al mundo entero, quedamos bastante como ahueonados. Así dejamos la cagada en el país para tener la oportunidad de cambiarlo, se nos dio la oportunidad y no la aprovechamos bien. Ojo, que acá no estoy haciendo un análisis de la misma constitución que fue redactada, pero la imagen que dieron, así como convención y como campaña del apruebo, weón, fue sumamente vergonzosa y da un presentimiento terrible, ya que supuestamente es la parte fácil de todo el proceso. Solamente no hay que hacer el imbécil y no darle los votos a la opción contraria. Y lo más triste del asunto es que en los últimos años la percepción general ha ido empeorando. O sea, no voy a tirarle palos al gobierno actual porque no tengo las cualidades, pero weón, es obvio que hay un tema de seguridad que requiere atención, y si creen que es falso o culiao, es porque nunca salieron a la calle de noche en el 2015. O también, no sé, el tema que vivir actualmente es mucho más caro, que sí puede darse a entender que es una situación global, ok, pero lo peor, así, lo más terrible es que Chile solamente se ha ido dividiendo más. Es cierto que siempre lo ha sido, la mayor prueba de ello son los resultados del plebiscito del 88, donde terminó ganando el no, pero no por mucha diferencia. Y justo frente a todo el proceso constituyente había un consenso de unificación, de solucionar los problemas de todos, de ahora realmente ser el mejor país de Chile. Y todo terminó fracasando por no solamente aparentar las weas como el pico, sino porque, generalmente hablando, mucha de esta misma gente pensó de que Chile estaba dejando de ser un país neoliberal a ser un país socialista, cuando, culiao, la gente que no le anda chupando el pico a un partido o gobierno o candidato, que espero de corazón que sea la gran mayoría, solamente quieren una cosa: vivir tranquilos y, de ser posible, tener ciertas facilidades para su calidad de vida y proyección de vida. Weón,
nada más. Tenían un trabajo y lo tiraron a la basura. Y a causa de ello y con este aumento de la división de Chile, se ve completamente reflejado los candidatos de estas mismas elecciones. Tenemos a los que se creen buenos de izquierda, a los locos de la derecha que, weón, si gana uno de ellos va a haber otro estallido. Y de resto solamente tenemos a los culiados de que están claros de que cada año han estado metidos en estafas piramidales. Así que eso, si les soy sincero al hablar de esto sí lo encuentro gracioso por lo XD que fue, pero admito que también, culiao, me da hasta vergüenza. Así que vamos a hacer esto de la forma más corta posible. Si les gustó este video pueden darle un me gusta o comentar lo que les pareció para tener algún tipo de retroalimentación. Si quieren saber más de mi vida personal o ver los memes que hago pueden seguirme en Instagram. De verdad me encanta la comunidad que se está formando ahí. Y si por si acaso, no sé, si creen que este video es una campaña de desprestigio para su candidato de turno, ¿qué tan penca debe ser tu candidato para que penséis que un youtuber de turno le afecte a su campaña, weón? Así que eso, yo ahora me retiro porque en serio me da demasiada lata hablar de esto, así que los dejo con los miembros del canal. Besitos, chao.